Hola, bienvenidos a este curso de introducción a la seguridad digital y a los ciberderechos. Vamos a definir los derechos digitales y vamos a enseñarlos cómo podéis defenderlos. Desde el punto de vista de la sociedad civil, vamos a estudiar las oportunidades y los peligros que entraña la tecnología digital. Y para que os podáis enfrentar a estos peligros, vamos a estudiar una serie de principios, consejos y aplicaciones de seguridad digital. Lo que buscamos es que empecéis a ver la tecnología desde la perspectiva de los derechos humanos. Este cursillo se divide en 3 partes, que duran unos 20 minutos cada una, pero quizá os resultará más fácil de absorber en 2 o 3 tandas que en una sola. La primera sección es genérica, la segunda más técnica y la tercera es eminentemente práctica. Esta primera sección explica lo que son los derechos digitales y por qué reciben la consideración de derechos humanos. Aquí buscamos que empecéis a pensar en el papel que juega la tecnología en los conflictos que tienen lugar entre los regímenes autoritarios y los miembros de la sociedad civil. Nosotros pensamos que este impacto tiene en realidad 2 caras, una positiva, en la que la tecnología empodera a la sociedad civil, y otra negativa, según la cual la tecnología facilita la represión. Pensamos que es necesario analizar entonces cómo los estados autoritarios utilizan la tecnología digital y cómo intentan controlar Internet. Y para ver la otra cara, vamos a ver cuáles son las cartas de la sociedad civil en el ciberespacio, cuáles son sus fortalezas. En este sentido, vamos a enfocarnos en la importancia del cifrado, de la criptología, y vamos a ver cómo la tecnología digital la pone en manos de todos sistemas de cifrados muy sofisticados y robustos. Los derechos digitales son derechos humanos. Para analizar esta afirmación vamos a remontarnos a 1948 y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en particular al artículo número 19. Este artículo tiene casi 50 años más que Internet, pero lo lees y parece que está pensado para la red de redes. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, a no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas por cualquier medio de expresión. Bueno, avanzamos hasta 1996 y nos encontramos con la Declaración de Independencia del Ciberespacio. El ciberespacio es soberano, ningún gobierno tiene jurisdicción en él. Esta es la reivindicación principal. En la declaración se exalta la naturaleza abierta de Internet y se reivindica el ciberespacio como un oasis de libertad individual. También se advierte de que los gobiernos buscarán siempre excusas para imponer su autoridad en el ciberespacio. Pero dejémoslo aquí, porque preferimos que seáis vosotros los que leáis la declaración completa y que os forméis vuestra propia opinión. La declaración no es larga y es muy fácil de encontrar en Google. Desde entonces hemos tenido a muchos individuos haciendo reivindicaciones similares, entre ellos a Edward Snowden en 2013. También al presidente de Apple. Este gigante de la tecnología promulga que la privacidad es un derecho humano fundamental y dice diseñar sus teléfonos y computadoras en consecuencia. En esta línea ha habido otras declaraciones, como la Declaración de Madrid del año 2009, que también podéis encontrar si buceáis por Internet. Y de esta manera, con este tipo de reivindicaciones, se han ido plasmando una serie de derechos digitales. Empezamos con privacidad. Privacidad es aquello que una persona lleva a cabo en un ámbito reservado. Protección de datos. Aquí nos referimos a los datos personales. Estos datos son tu propiedad privada y nadie tiene derecho a copiarlos o a difundirlos sin tu autorización. Acceso universal e igualitario a Internet, libertad de expresión, información y comunicación. Bien, vamos a ver la primera cara de la tecnología, aquella que empodera a la sociedad civil. La tecnología promociona el flujo libre de información y lo hace sin respetar fronteras. Esto ha ocurrido a través de la historia. Un buen ejemplo fue la imprenta de Gutenberg en 1450. La imprenta posibilitó la difusión de las ideas del protestantismo por toda Europa, lo que terminó con el monopolio de la Iglesia católica.
Y nosotros pensamos que Internet puede hacer lo mismo con los regímenes autoritarios de hoy día. ¿Por qué? Porque Internet derrota la censura, impulsa la comunicación y favorece el debate. Facilita la organización y la movilización de la sociedad civil. Durante los últimos 10 años hemos visto muchos ejemplos de esto. El más claro, la primavera árabe de 2011, que llegó a denominarse la Revolución Facebook. Otro ejemplo en esa región fueron las protestas en Irán en el año 2017, que se organizaban con Telegram y Twitter. Allí el gobierno trató de bloquear el acceso a estas aplicaciones, pero la oposición hizo un uso muy efectivo de herramientas de ilusión que ya veremos en la tercera parte de este cursillo. En Rusia, durante las protestas contra el régimen de Putin, Telegram también tuvo un papel muy importante, y las protestas a veces acababan con enfoque en la libertad de Internet. En Venezuela, la lucha contra el régimen de Maduro ha tenido lugar también en el ciberespacio y ha sido una lucha tecnológicamente muy sofisticada. Y por supuesto, Hong Kong. Allí la población resiste cuando el régimen chino intenta imponer un régimen de vigilancia total por medio de la tecnología más avanzada. Y ahora pasamos a la otra cara de la tecnología, aquella que facilita la represión. Hay que darse cuenta que la vigilancia de una población cuesta mucho dinero y la tecnología puede reducir estos costes de manera ingente. En primer lugar, tenemos la gestión de datos. La vigilancia de una población genera una enorme cantidad de datos y estos datos los tienes que organizar, cruzar y analizar, si no, no te sirven de mucho. Entonces vosotros pararos a pensar en todos los datos que recogen las CDR. ¿Quién va a casa de quién? ¿Cuándo? ¿Quién habla con opositores, con extranjeros? ¿Quién no va a los actos de repudio, a las manifestaciones, etcétera? Pues estos datos, si te los organiza un software sofisticado y una buena base de datos, tienen mucha más utilidad. Pero es que además, hoy en día lo que tenemos es una concentración de los datos. Y alguien que los busca lo tiene ahora muchísimo más fácil. Porque si antes estaban desperdigados por distintos medios, ahora están concentrados en teléfonos y computadoras personales. Luego tenemos el filtrado de contenidos. El del fotograma de la derecha es un agente de la Stasi que sale en la película La vida de los otros, una película que os recomiendo. Pues este agente se pasa el día escuchando las conversaciones de los disidentes. Trabaja para la policía política de Alemania del Este y tiene que estar escuchando todas las conversaciones, las más mundanas, para llegar a lo que le interesa. Aquellas conversaciones con contenido sedicioso, contenido político. Obviamente esto supone un consumo de recursos humanos enorme. Pues ahora eso se ha acabado. Ya no hace falta que el Estado tenga agentes escuchando todas las conversaciones de nadie. Hay un software que lo va a hacer y va a filtrar la información de interés. Y además tenemos una eliminación de fronteras que se ha hecho posible con la tecnología digital de hoy. Y esto significa que los exiliados en el extranjero siguen al alcance de la vigilancia digital. Ya por haberte exiliado en España o en Estados Unidos o en donde sea, no significa que estés fuera del alcance de la policía política. Sigues estando al alcance de ciberataques y de vigilancia digital. El control estatal sobre Internet. Aquí vamos a ver cómo se ejerce la censura en el ámbito digital. Cómo hace el Estado para que, por ejemplo, no podáis ver periodismo independiente como el que producen Cibercuba, 14y medio o Diario de Cuba. Entonces, ETEXA hace que todo el tráfico de Internet en el país pase por un cortafuegos. Esto es un sistema de control y filtrado. Aquí se evalúa el contenido de los paquetes de datos, su origen, destino, típico tipo de productos que emplean, conexión empleada. El cortafuegos, una vez evaluada esta información, decide si permite pasar los paquetes de datos, si registra información de interés para el Ministerio del Interior o si activa una alerta. Entonces, se trata de que el adversario no pueda entender el contenido de nuestro tráfico y que tampoco pueda ver su origen o destino. Y esto es lo que vamos a ver en este curso.
Y antes de avanzar más, un aviso. Vosotros quizá penséis que porque estáis en un país muy pobre y tecnológicamente atrasado, podéis burlar fácilmente al adversario en el ciberespacio. Pero esto sería un error. El adversario no debe ser subestimado. Aquí lo que ocurre es que jugamos en su terreno. El acceso a Internet es a través de la infraestructura de Etexa. Tus datos viajan por canales que controlan ellos. ¿Y qué pasa? Que Etexa está a las órdenes del Ministerio del Interior. El cliente de Etexa, su primer cliente no sois vosotros, no es la población en general. Su primer cliente son Departamento de Seguridad de Estado, Departamento Técnico de Investigaciones, etc. Esos son los que mandan en Etexa. Y existen otras razones de peso por las que nunca debéis de subestimar a vuestros adversarios. Vosotros quizá pensáis que en un país atrasado como el vuestro los conocimientos del gobierno en esta materia son limitados. ¿Quién sabe? Lo que os puedo decir es que pueden recibir el asesoramiento que necesitan. Y de hecho estoy seguro que lo reciben, de gobiernos sofisticados en técnicas de vigilancia, censura y seguridad, como China o Rusia. Pero es más, si lo necesitan, pueden contratar hackers a sueldos. Existe en la web oscura un mercado de hackers muy desarrollado. Estos, mientras pagues, te hackean lo que sea. Además, te quieren tecnología, toda la que necesiten. Si no la tienen, la pueden importar fácilmente, pueden importar fácilmente hardware y software. Solo hace falta pagar. Que podéis decir, bueno, pero es que no tienen mucho dinero. Sí, no tienen muchos recursos, pero los pueden concentrar. Solo hace falta la voluntad, y la voluntad de gastar en esto existe. Luego está la ingeniería social. La ingeniería social es el término que usan los profesionales de la ciberseguridad cuando hablan de engañar. En el mundo de la ciberseguridad y los hackers, engañar es el pan de cada día. Engañar sobre la identidad, la localización, la intención, etc. Finalmente, tienen una ventaja muy importante en su organización y su cultura paramilitar. ¿Por qué? Porque aporta disciplina. Y la disciplina, como vamos a hablar, es fundamental en la seguridad digital. Y nunca olvides, no te enfrentas a un problema estático. El adversario responde y se anticipa. Las ventajas de la sociedad civil en el ciberespacio. Bien, hemos estado viendo las cartas que tienen los estados autoritarios y ahora vamos a ver las cartas que tiene la sociedad civil para esta partida. Acceso al conocimiento. Todo lo que necesitáis saber está en Internet. Todo lo que hay en esta presentación, en este cursillo, todo proviene de fuentes abiertas y gratuitas, disponibles a cualquiera. Antes de la era de Internet, el adversario podía bloquear vuestro acceso al conocimiento. Ahora no puede. Además, tenéis la fortuna de contar con asesoramiento y soporte. Existe una red global de voluntarios, fundaciones y ONGs que proveen a la sociedad civil de todo el mundo de lo que necesitan: asesoramiento, formación, líneas de ayudas, conferencias, etc. Aquí me gustaría aprovechar para recomendaros la línea de ayuda de seguridad digital de Access Now. Tiene un equipo en Costa Rica muy bueno, que conoce muy bien vuestra problemática y habla español perfectamente. Luego tenéis software gratuito. Software que veremos en la tercera sección de este cursillo. Este software, en circunstancias normales, costaría mucho dinero desarrollarlo. Y de hecho lo hace, pero su desarrollo lo pagan fundaciones, voluntarios, empresas y gobiernos. Todo por solidaridad. Pero lo que está alterando por completo el equilibrio de poder entre el Estado y el individuo en el ciberespacio es el cifrado.
Aquí vamos a hablar de la importancia del cifrado y de su democratización. Con el cifrado podéis proteger vuestros datos para que un adversario no los pueda leer. Esto es muy importante y lo vamos a estudiar en detalle con una visión más técnica más adelante en este cursillo. Pero en este punto ya podemos decir que el cifrado debe ser robusto, a prueba de ataques criptográficos. Y esto es algo que la sociedad civil tiene ahora, por primera vez. No debemos subestimar el valor de lo que tenemos hoy en día, y esto no es otra cosa que teléfonos y computadoras modernas que otorgan una capacidad sin precedentes para procesar datos y aprovechar sistemas de cifrado robustos. Robustos de verdad. En la foto de la izquierda, el armatoste este que tenéis es un sistema de cifrado de los años 50, que era carísimo y solo podían acceder a él los gobiernos. En la foto de la derecha lo que tenéis es el equivalente actual. Es un teléfono de gama media o gama baja con una aplicación como WhatsApp, Signal o Telegram. Entonces, lo que tenéis en vuestras manos son sistemas de cifrado robustos, antes solo accesibles a las naciones-estado. Y gracias a la existencia de este cifrado podemos habitar un mundo digital en el que el individuo está en posición de defender sus derechos frente al Estado. Este cifrado es lo que nos permite usar de manera segura una red que está administrada por el adversario. La parte 2A es la parte más teórica del curso y es en la que vais a aprender las bases de la seguridad digital. Vais a aprender lo que significa para la seguridad digital la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Nos vamos a centrar especialmente en la criptología, dado que es clave para gozar de la seguridad digital. Esta parte es bastante académica, pero es importante que la comprendáis bien para que luego podáis asimilar todos los conceptos, entender la problemática de la seguridad y las soluciones en la práctica. Finalmente, vamos a ilustrar todos estos conceptos con un ejemplo práctico y vamos a enseñaros lo mucho que se puede aprender estudiando la seguridad digital con una perspectiva global. ¿Qué es la seguridad digital? Es el área de la informática que se enfoca en los activos digitales para proteger tres cosas. En primer lugar, confidencialidad. Su protección frente al acceso o revelación no autorizada. Aquí lo que queremos es que ningún tercero esté leyendo los mensajes que enviamos o recibimos. Integridad. Su protección frente a la modificación no autorizada. Aquí buscamos que ningún tercero pueda interceptar los mensajes que enviemos, realice cambios sobre ellos, de manera que al receptor le llegue un mensaje tergiversado, un mensaje que no es igual al original. Finalmente, disponibilidad. Su protección frente a la interrupción en el acceso. El objetivo aquí es que un atacante no pueda, por ejemplo, bloquear nuestro acceso a una página web o plataforma o que deje inutilizable un blog u otra página web que hayamos creado nosotros. Entonces, para proteger los activos digitales y lograr estos objetivos, se han creado una serie de estándares, protocolos, métodos, reglas, herramientas. Y aquí vamos a estudiar algunas de estas. Vamos a seguir explorando el concepto de la seguridad digital. La seguridad digital determina quién tiene acceso a qué. Nosotros queremos acceder a Internet sin ningún tipo de restricción y que nadie, ningún intruso, pueda ver, acceder a nuestros datos, ni en movimiento ni en reposo. ¿Qué queremos decir con esto? Estamos hablando de los estados de los datos. Entonces, los datos pueden ser datos en movimiento. Estos son datos que van de un lugar a otro, que se mueven de una ubicación a otra, de una computadora a otra, de un teléfono a otro, a través de una red privada o de Internet. Y luego tenemos los datos en reposo. Estos son datos que están sentados, parados en un solo lugar. Y esto puede ser en el disco duro de un laptop, en un teléfono móvil o en un pendrive.
Entonces, la diferenciación entre los estados de los datos es importante para comprender la seguridad digital. Y también es importante para apreciar implicaciones de esta diferenciación en materia legal y en materia de relaciones internacionales. Tenemos, por ejemplo, el concepto de la soberanía de datos. Este mantiene que si unos datos están alojados en una computadora o servidor y éste se encuentra en el país X, entonces estos datos van a estar bajo la jurisdicción del país X. Lo que ha ocurrido es que, según ha avanzado la tecnología, las implicaciones de este concepto se han ido complicando. Hay una transferencia internacional de datos. Tenemos fenómenos como la computación en la nube, y esto es algo que hablaremos en más detalle más adelante en el cursillo. En vuestro entorno, los adversarios se han enfocado tradicionalmente en los datos en movimiento. Pero ¿qué ocurre ahora? Dado que vosotros tenéis ahora a vuestro alcance sistemas de cifrado robustos, interceptar los datos en movimiento no tiene esta utilidad. De esta manera, lo que hacen ahora es van a por los datos que están en reposo, ya descifrados en vuestros dispositivos. Veamos más detenidamente lo que es la criptología, porque es la clave de la seguridad digital. La palabra criptología viene de la palabra criptos en griego. Significa secreto o escondido. Es la disciplina que estudia las maneras de proteger los datos. Y es una disciplina que tiene más de 4.000 años de antigüedad. Entonces vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo de lo que es el cifrado, que es la práctica de codificar y descodificar datos. Entonces tenemos un texto en claro. Vamos a reunirnos en casa de Juan. Este texto lo queremos mandar a nuestro amigo Pedro. Entonces el mensaje lo escribimos en WhatsApp, pasa por el algoritmo de cifrado de la aplicación y nos sale este texto cifrado, que como veis es algo totalmente incomprensible. Pues en este estado se transmite vía WhatsApp y son datos en movimiento. Luego llega al teléfono de nuestro amigo Pedro y allí el algoritmo de cifrado de WhatsApp lo descifra y vuelve a ser un texto en claro que dice vamos a reunirnos en casa de Juan. Y ya lo tiene nuestro amigo Pedro y lo puede leer. Y si alguien hubiese interceptado el mensaje cuando estaba en movimiento, no hubiese podido leerlo, porque solo hubiese tenido acceso al texto cifrado. Pero esto no es lo único que hace la criptología. La criptología también hace posible 3 cosas importantes. Una, la autenticación. Esto es importante porque nosotros queremos tener la seguridad de que el usuario es quien dice ser. Queremos estar seguros de que somos nosotros los que hemos mandado el mensaje y no es otra persona. Luego, integridad. Queremos estar seguros de que nadie ha alterado los datos cuando estaban en movimiento y que haya podido hacer un cambio y que el mensaje diga vamos a reunirnos en casa de María en lugar de casa de Juan. Finalmente, queremos el no repudio. Esto es importante porque nosotros queremos estar seguros de que nadie pueda negar la autoría. Por ejemplo, si llega Pedro a casa de Juan y no hay nadie, tiene derecho a presentarte una queja, porque tú no puedes decir que no enviaste el mensaje, porque WhatsApp se ha encargado de hacer posible el no repudio. El cifrado en la antigüedad. El cifrado es una técnica para mantener la confidencialidad que tiene miles de años. En esta tabla de letras que veis en el centro de la imagen podéis ver el funcionamiento del cifrado del céfar que se empleaba en la antigua Roma. Se escribía el mensaje, en este ejemplo, hola, y se rotaban las letras del alfabeto X puestos en una dirección. Por ejemplo, si X es 13, A se convierte en N, B en O, C en T y así. De esta manera, 13 sería X y esta es la clave criptográfica que cifra y descifra el mensaje.
El problema es que solo hay 26 letras en el alfabeto y simplemente tendrías que probar las 26 para encontrar la clave criptográfica que descifraría el mensaje. Por lo tanto, esto no es un sistema de cifrado robusto y se puede descifrar con lo que llamamos aquí un ataque de fuerza bruta. Y ahora veamos el cifrado en la era digital. La tecnología moderna posibilita la creación de un número de claves posibles tan grandes que probarlas todas requeriría cientos de años. Vamos a ver el cifrado de WhatsApp. El cifrado de WhatsApp es de 256 bits. Esto significa 2 a la potencia de 256. Por tanto, la clave criptográfica aquí también es X, pero el número posible de claves es este, 2 a la potencia de 256. Este es el número. Esta serie de números que veis en azul oscuro es solo un número. No me preguntéis cómo se pronuncia porque no tengo ni idea, pero intentad captar la enormidad de este número porque esa es la enormidad de posibles claves de cifrado que genera WhatsApp y por eso se tardaría tanto tiempo en probarlas todas y por eso un ataque de fuerza bruta no sería realista. Y por esto es por lo que el cifrado de WhatsApp, por ejemplo, es robusto y es seguro y podemos confiar en él. Ya os debería ir quedando claro de que en Internet el cifrado es vuestro mejor amigo. Pero no solo hay que cifrar los mensajes personales. Podemos cifrar todo nuestro tráfico de datos por Internet con facilidad, dada la tecnología existente a día de hoy. Y lo que hay que hacer es buscar la S en los protocolos. En informática, un protocolo es un conjunto de normas que regulan la comunicación entre dos o más sistemas. Los protocolos son lenguajes o códigos de comunicación entre sistemas informáticos. Entonces vosotros vais a ver por ahí FTP-S, SRTP, SSH. Y es seguro porque, entre otras cosas, está protegido con cifrado. Los intrusos no pueden leer el tráfico de datos. Entonces, HTTP es un protocolo para que se puedan comunicar y entender entre un navegador como Chrome o Edge y una página web. Y entonces en los sitios web vas a ver muchas veces, en Facebook o en Google, HTTPS con el candadito. Y ese candadito y ese HTTPS significa que el tráfico entre tu navegador y la página web está cifrado. Seguro. Por ejemplo, en YouTube tú vas a ver el candado y eso significa que si alguien intercepta el tráfico no va a saber qué vídeos estás viendo en esta plataforma. Puedes saber que estás conectado en YouTube, pero nada más. Bueno, pues ya hemos hablado de la confidencialidad y de la integridad, así que hablemos un poco de la disponibilidad, uno de los 3 objetivos de la seguridad digital. Y aquí supone que hablemos de los bloqueos en Internet. ETEXA quiere evitar que dispongas de ciertas aplicaciones de mensajería, ciertas plataformas, redes sociales, páginas web, por ejemplo Signal, por ejemplo Facebook, por ejemplo 14y o Cubanet. Entonces va a bloquear tu acceso a ellas de distintas maneras, ejerciendo así la censura. Una manera de hacerlo es el bloqueo por dirección IP. Y aquí se ponen barreras para impedir el acceso a ciertas direcciones IP. Direcciones Internet Protocol. Recordemos, una dirección IP es una dirección única que identifica a un dispositivo en Internet. Igual que la dirección de tu casa sirve para que te encuentre. IP significa protocolo de Internet y un protocolo es un conjunto de reglas que rigen el formato de datos enviados a través de la red. En este caso, ETEXA, por ejemplo, quiere bloquear que tú accedas a Facebook y entonces utiliza sus cortafuegos para bloquear todo el tráfico que se dirige a las direcciones Internet Protocol de la plataforma Facebook. Luego también puede utilizar el bloqueo basado en protocolos. Aquí se bloquea el tráfico en base al tipo de servicio o aplicación que quiera el usuario. Bueno, seguimos con la disponibilidad y vamos a ver otros tipos de estrategia de bloqueo que ejerce ETEXA.
Bloqueo basado en URL, basándose en las direcciones web. Aquí lo que haces es bloquear el acceso a sitios web en base al texto que aparece en la barra de direcciones del navegador. Si por ejemplo facebook.com, que lo está en la lista negra de la Dirección de Seguridad del Estado de Texta, esta dirección queda bloqueada. Luego tenemos el bloqueo basada en DPI, por sus siglas en inglés, Deep Packet Inspection, inspección profunda de paquetes. Y aquí esto es un bloqueo más sofisticado porque se leen todos los datos, todo el paquete de datos en su integridad, para buscar palabras claves o factores predefinidos que sean del interés del censor. Si la inspección detecta palabras como democracia o derechos humanos, por ejemplo, se bloquea ese paquete de datos y la conexión se acaba no produciendo. Luego tenemos el bloqueo basado en el DNS, Domain Name System, sistema de nombre de dominios, y aquí lo que hace Texta es impide que se puedan traducir nombres de dominio en direcciones IP. Recordemos, el DNS es como una especie de guías de teléfono de Internet que traduce direcciones web en direcciones IP. Y el bloqueo lo que hace es impedir esta traducción. Entonces, los bloqueos por URL, DNS o DPI no pueden funcionar si los datos viajan cifrados y no pueden ser leídos. Aquí podéis ver otro ejemplo de la importancia del cifrado. El cifrado no solo protege la confidencialidad, para que no puedan leer vuestros mensajes en WhatsApp, también protege la disponibilidad para que al censor le dificulte bloquear vuestro acceso y vuestra disponibilidad de sitios en Internet. Bueno, seguimos hablando de disponibilidad de activos digitales y ahora nos centramos en los cortes de Internet, no los bloqueos, los cortes, donde te quedas sin Internet totalmente o se reduce tu ancho de banda para acceder a Internet. Esto es muy habitual en las dictaduras, cortan el acceso por completo cuando se ven desbordados por protestas ciudadanas y tecnologías como las que vamos a ver en este curso que les impiden bloquear el acceso a las redes sociales, a plataformas o a medios de prensa independientes y críticos. Entonces, estos cortes de Internet son técnicamente sencillos de implementar, pero tienen un coste económico, por lo tanto no son sostenibles, sobre todo en países más avanzados tecnológicamente como China o Rusia. Pero también en países como Cuba tienen un coste porque, por ejemplo, en Cuba depende del turismo y a los turistas no les puedes dejar sin Internet. Aparte, esto no es sostenible porque el mundo está tan dependiente de Internet hoy en día, en el año 2022, que si tú cortas el Internet totalmente, a la larga vas a acabar en una situación como la que está Corea del Norte. Bueno, ahora quería profundizar un poquito más en este tema de la manipulación DNS porque es importante en el entorno al que nos referimos. DNS, Domain Name System, sistema de nombre de dominios. Esto es, como decíamos, como una guía telefónica para Internet. Traduce nombres de dominio que son fáciles para la lectura humana en direcciones Internet Protocol que son de fácil lectura para las máquinas. Aquí en el dibujo pues veis una dirección IP 12.3456.78 que corresponde a website.com y eso es así traducido por el DNS. En esta web que os damos aquí podéis ver vuestra propia dirección IP y en esta web podréis comprobar, ya que estáis ahí, si vuestro VPN se está protegiendo de manera efectiva escondiendo vuestra verdadera dirección IP. Pero Etexa puede llevaros a un servidor DNS que controla para no daros la dirección IP que necesitáis y así bloquear vuestro acceso a Internet. Lo que vemos aquí es una manera de llevar a cabo un bloqueo en Internet, pero que como veremos es relativamente fácil de eludir.
Etexa también puede daros una dirección IP falsa para llevaros a un sitio de Internet de su elección, un lugar malicioso. Por tanto, la manipulación DNS sirve para engañar y llevar a la víctima a un lugar en Internet que le interesa al atacante, como veremos en un ejemplo a continuación. Seguimos hablando de disponibilidad e integridad, pero vamos a hablar de un ataque muy sencillito, pero que os sorprendería lo efectivo que puede ser. Se llama el typo squatting y lo que viene a ser es un allanamiento de error tipográfico. Consiste en hacer que el usuario visite un sitio malicioso, falseado, pero con una dirección similar a la del sitio verdadero. Entonces aquí a la izquierda veis una serie de direcciones web de lugares bien conocidos, pero con pequeños errores que alguna persona que no está prestando mucha atención podría obviar. Aquí se aprovecha bastante de quienes optan por escribir a mano las direcciones web. Y lo que viene a hacer este ataque es una jugada con los grandes números. Si tú atacas a un número muy elevado de personas con esta jugada, un porcentaje, aunque sea pequeño, va a caer y vas a tener algún rédito como hacker. Bueno, vamos a ver un ejemplo de ataque DNS utilizando también typo squatting para ilustrar estos dos últimos ataques que hemos visto. Aquí veis una página web que utilizaba la coalición Ayuda y Libertad de la oposición venezolana, que usaban para buscar voluntarios que les ayudasen a repartir ayuda humanitaria. Entonces, el régimen de Maduro lo que hizo fue manipular servidores de DNS para redirigir el tráfico de este sitio web a otro que controlaba el régimen. Aquí tenéis un ejemplo de typo squatting. Si os fijáis, en las letras que están en rojo y en azul falta la S y la X y se pasa de voluntarios por Venezuela a voluntario Venezuela. Entonces, los venezolanos que querían ayudar a la oposición iban y se registraban como voluntarios en esta página web pensando que era de la oposición. Pero la manipulación DNS los había redirigido hasta otra página web que controlaba el régimen de Maduro. Tenía un nombre distinto, pero por typo squatting la diferencia era muy pequeña y muchos no se dieron cuenta, y lo que ocurrió es que empezaron a darle información, a introducir datos como nombre, teléfono, cédula de identificación en una página que controlaba el SEBIN, la Policía Política de Venezuela, y con eso le dio una información identificativa que luego pudo ser muy costosa. Entonces, en este ejemplo, estáis viendo cómo en un solo ataque la oposición venezolana vio comprometida su confidencialidad, disponibilidad e integridad. Su adversario, el SEBIN, pudo acceder a esos datos identificativos y pudo impedir que accedieran a una página web porque tenía la dirección tergiversada. Ese también es un buen ejemplo de lo atentos que debéis estar a los pequeños detalles para preservar vuestra seguridad digital. Y este ejemplo yo creo que es particularmente apropiado para vosotros porque el SEBIN venezolano trabaja estrechamente con el Ministerio de Interior cubano, como han asegurado expertos de la ONU en un informe publicado solo la semana pasada. Es importante, a mi juicio, estudiar la seguridad digital a nivel global. Como hemos visto en el ejemplo anterior de Venezuela, podemos aprender mucho de lo que ocurre en otros países. Podemos anticipar los movimientos del adversario en base a la experiencia de lugares como Egipto, Irán, Bielorrusia, Rusia. Son países muy dispares, pero todos enfrentan el mismo problema. Por lo tanto, lo de cortar Internet es algo que ya hemos visto. O sea, de hecho, lo hemos visto muchísimas veces a los 10 años. De hecho, no hemos visto nada por parte de Texa, por parte del Ministerio del Interior de Cuba en el ámbito digital. No hemos visto nada que no hemos visto ya antes en otros países. Y de hecho, por ejemplo, ahora mismo lo de cortar Internet lo estamos viendo simultáneamente en Irán y en Cuba, donde se ha seguido exactamente el mismo patrón. Han empezado protestas por parte de la sociedad civil en la calle
que el gobierno no ha sido capaz de controlar y reprimir. Se ha intentado bloquear el acceso a las páginas web o a los lugares de prensa independiente que utilizaban la sociedad civil, y al no conseguirlo, al no conseguir censurar estos medios, se ha recurrido al cierre completo de Internet. En la parte 2b del curso vamos a daros unos consejos generales de seguridad digital que son prácticamente los mismos que damos en Europa. Aunque aquí tengamos un modelo de amenazas distinto al que enfrentáis vosotros y aquí tengamos unos adversarios que son muy diferentes, hay una serie de pautas y hay una serie de reglas que hay que seguir a rajatabla en cualquier caso. También vamos a estudiar las vulnerabilidades particulares de la telefonía móvil y las de las tarjetas SIM. Además, estudiaremos cómo podemos proteger los dispositivos contra software malicioso y contra la intrusión física. Habíamos dicho antes que la seguridad digital nos resultaba esquiva. Y una razón muy importante para esto es que nos falta disciplina. La seguridad digital no es complicada y no requiere tantos conocimientos. Lo que requiere son conocimientos básicos aplicados con disciplina. Y un ejemplo muy claro lo tenemos en las contraseñas. Es fundamental que cuidéis las contraseñas. Esto significa que tengan un mínimo de 10 caracteres, que incluyan números, símbolos y letras. Que nunca repitas o reutilices contraseñas. Esto es algo que la gente hace una y otra vez y es peligrosísimo. Porque si obtienen una contraseña, ya las tienen todas. Nunca envíes las contraseñas por un canal inseguro. En vuestro país esto significa no enviar las contraseñas por un canal que no tengáis protegido con cifrado. El adversario, como hemos visto antes, controla toda la infraestructura y ve todo lo que pasa. Se trata de que no lo pueda leer. Por todas estas razones os recomendamos que utilicéis un gestor de contraseñas y os enseñaremos más adelante qué opciones tenéis en este sentido. Es importante recordar, las reglas de seguridad digital importantes no son complicadas, pero puede ser un coñazo. Tener que acordarse de múltiples contraseñas puede ser aburrido. Tener que teclear una contraseña cada vez que quieres acceder a WhatsApp también puede ser muy aburrido. Pero es mucho más aburrido que te hackeen, por ejemplo, la cuenta de Facebook y te la secuestren. Eso sí que es un coñazo. La gestión de las contraseñas no es lo único que requiere disciplina. Hay otros consejos que debemos seguir en el mundo digital si queremos mantenernos seguros. Pero estos consejos solo son efectivos si los seguimos siempre. Piensa antes de hacer clic. El correo electrónico es una vía de entrada preferida por los hackers. Lo que ocurre es que, mediante operaciones que se denominan de phishing, se engaña a la víctima para que haga clic en el adjunto o enlace de un correo. Esto puede abrir una aplicación que introduce software malicioso en tu dispositivo. Si sospechas del remite o del contenido, no hagas clic. Hazlo analizar en virustotal.com. Descarga aplicaciones solo de fuentes de confianza. Hay muy pocas razones para descargar las aplicaciones de otro sitio que no sea el Google Play Store. Allí se comprueban las aplicaciones para ver que no escondan software malicioso. Cuidado con los flash drives y las colecciones de material digital que circulan. Piensa que puedes estar metiendo al adversario en tu dispositivo de esta manera. Finalmente, mantén actualizado tu software. Las actualizaciones de software contienen importantes parches de seguridad que eliminan vulnerabilidades en los programas. Otros consejos de seguridad digital. Cuidado con los metadatos que acompañan tus documentos. Los metadatos son datos sobre los datos. Si no configuras, las fotos y los documentos de Microsoft Office pueden integrar información identificativa y comprometedora. Tú igual te crees que estás divulgando un documento de Microsoft Word de manera anónima, pero en la ficha propiedades de Word alguien podría ver tu nombre que figura como el autor del documento, también con la fecha de creación.
Hay que ponerle mucha atención a estos pequeños detalles. Cuidado con las computadoras que no sean tuyas. Pueden contener software espía como registradores de teclas que monitorizan tu actividad, recopilando contraseñas y otros datos. Las computadoras que están en las salas de navegación públicas no son seguras y las aplicaciones de seguridad que vamos a describir en este curso no sirven de nada allí. Estáis totalmente desprotegidos. Es mejor conectarse con tu propio dispositivo o el de un conocido vía Wi-Fi y protegido con aplicaciones de seguridad como los VPNs. Otra alternativa es conectarte a Internet con el laptop vía el teléfono, por datos móviles. La conexión de teléfono al laptop se puede realizar por un Bluetooth o bien por USB o también con una aplicación que se llama AirDroid. Los teléfonos móviles merecen un capítulo aparte cuando se habla de seguridad. Los teléfonos móviles funcionan con tecnología celular que presenta problemas ineludibles para tu privacidad y anonimato. Por esta razón recomendamos, en vez de comunicarse por llamada de móvil o por SMS, utilizar aplicaciones de mensajería segura, porque estas funcionan por protocolo de Internet. Funcionan por un protocolo que se llama TCP/IP y ahí se puede controlar la seguridad mucho más fácilmente. Lo que ocurre es que cuando tú usas un móvil, tu dispositivo envía dos números a las estaciones transceptoras base de TEXA. IMSI, International Mobile Subscriber Identity. Esto es un identificador de la línea o del servicio y sirve para dirigir las llamadas. Está integrado en la tarjeta SIM. Luego, IMEI, International Mobile Equipment Identity. Este es un código único que identifica cada dispositivo móvil. De esta manera, lo que tenemos aquí es el mayor punto de vulnerabilidad en la tarjeta SIM. Esto significa que los ataques del adversario van a venir muchas veces por esta vía. Este es el punto de conexión entre vuestro teléfono, la red celular y la red de datos móviles. Todo esto lo controla el adversario. Y luego hablaremos de ataques específicos que explotan esta vulnerabilidad. Entonces, desasocia tu identidad de los números IMSI e IMEI. Esto lo harías intentando que la tarjeta SIM esté a nombre de otra persona. Sabemos que esto no es siempre posible, pero hay que intentarlo. Cambia con frecuencia la tarjeta SIM. Utiliza teléfonos dual SIM y si puedes, también cambia de dispositivo. No reutilices la misma tarjeta en distintos teléfonos, porque lo que pasa es que si usas una tarjeta SIM en un teléfono, se registra la asociación entre los dos números, entre el IMSI y el IMEI. Ten en cuenta que con todo esto se puede monitorizar quién contacta con quién, cuándo, desde dónde y con qué periodicidad. O sea, de esta manera, con todos estos datos, pues ya pueden identificar patrones de comportamiento que van a señalar al adversario identidades y relaciones que le van a ser útiles para ejercer su vigilancia. Y además tu móvil sirve para tenerte localizado. Los móviles funcionan por triangulación celular. De esta manera el operador puede comparar fácilmente la intensidad de las señales y hacer un cálculo de las distancias con los móviles. Así te pueden rastrear y localizar. Y no hay nada que puedas hacer mientras el teléfono está encendido. Por esto, aunque no lo utilices, el móvil envía y recibe señales constantemente. Piénsate bien a dónde los llevas. Antes de llevarlo a reuniones delicadas, considera dejarlo en casa. Además, tienes que evitar que dos teléfonos que tú quieras mantener separados bajo distintas identidades puedan estar físicamente juntos y encendidos. Bueno, vamos a hablar del ataque por clonación de tarjetas SIM. Este ataque merece un pequeño inciso aparte porque es muy peligroso.
Permite que transfieran toda tu cuenta de teléfono y que activen el mismo número en otra tarjeta SIM para que puedan suplantar tu identidad. Es un ataque que se lleva a cabo por todo tipo de adversarios en todo el mundo, pero es muy fácil de ejecutar en vuestro país porque el proveedor de telefonía, el que hace las tarjetas y el hacker trabajan todos para el Ministerio del Interior. Este ataque, le va a permitir al hacker leer tus mensajes y recibir tus llamadas, enviar mensajes en tu nombre para desacreditarte. Y esto es lo que hacen. Envían mensajes a nombre de una persona atacando a otra o atacando a un grupo para crear conflictos. También pueden recibir códigos de seguridad para autenticación en múltiples servicios. Hay servicios de Facebook, de Twitter, que con la autenticación de 2 pasos pueden hacer que sean más seguros. Pero lo que no están preparados es para que un ataque por clonación de tarjeta SIM consiga que las claves las obtenga el hacker. Entonces, en los países libres los atacantes deben engañar al proveedor de servicios de telefonía e internet para ejecutar este ataque. En vuestro país no. En Europa, en Estados Unidos, tú tienes que demostrar que eres el propietario legítimo de la tarjeta SIM antes de que te den una copia. Hay que recordar siempre que Texa está para facilitarle el trabajo al Ministerio del Interior y va a diseñar las tarjetas SIM para que sean fáciles de clonar. Entonces tenemos un problema y es que muchas aplicaciones que están diseñadas en Europa y en Estados Unidos o en otros países democráticos no están diseñadas para países como el vuestro, donde el proveedor de telefonía, el proveedor de las tarjetas SIM es un hacker y por lo tanto algunas de estas medidas de seguridad pueden no funcionar. Afortunadamente hay medidas de protección contra la clonación de tarjetas SIM. Signal y WhatsApp tienen un sistema muy bueno que consiste en comparar códigos de seguridad. Quizás habéis visto en alguna ocasión una pantalla como la que sale aquí a la derecha. Bueno, para verla deberéis activar en WhatsApp y en Signal una notificación de cambios en los códigos de seguridad. Entonces, si tú recibes esta notificación de alguien, pregúntale si ha cambiado de dispositivo o ha reinstalado la aplicación. En caso contrario, comprueba que coinciden los números que componen el código de seguridad. ¿Veis este número tan largo que tenéis aquí? Bueno, pues ese tiene que ser el mismo en el WhatsApp o en el Signal de la persona con la que os queréis comunicar y para aseguraros de que no haya nadie en el medio escuchando la conversación como un hacker. También otra cosa que debéis hacer, en mi opinión, es emplear el control de acceso por contraseña, clave o huella dactilar en las aplicaciones que vayan a manejar información sensible, fundamentalmente las aplicaciones de mensajería. También es aconsejable no vincular vuestro número de teléfono a cuentas de email, redes, etc. Guardar la libreta de direcciones en vuestro dispositivo, no en la tarjeta SIM y no ignorar nunca avisos de logins con vuestra cuenta en otros dispositivos. Ahora vamos a hablar de la seguridad de los dispositivos. Por ejemplo, los dispositivos móviles. Esto que veis aquí abajo es un anuncio para un sistema de vigilancia para teléfonos. Aquí veis todo lo que puedo hacer. Monitoreo de redes sociales, transmisión en vivo, registro de llamadas y grabación, seguimiento y ubicación. Es obvio que le va a otorgar a quien espía una visión completa de todo lo que hace la víctima. En Europa, estas aplicaciones se venden a los padres para que puedan vigilar a los hijos adolescentes. Esto es legal si el teléfono es del padre. En otros países, los gobiernos utilizan este tipo de software. El vuestro, sin autorización judicial. Muchos sospechan que la seguridad del Estado aprovecha las detenciones de corta duración, durante las cuales se confisca el teléfono para intentar introducirle este tipo de software. Por tanto, si han tenido acceso físico a vuestro dispositivo, los riesgos se disparan. Pueden ver y copiar datos sensibles, comprometedores y pueden introducir software espía como este. Todo por el módico precio de 6 euros al mes. Sé que esto lo hemos dicho anteriormente, pero hay que repetirlo porque es así de importante. Las únicas fuentes seguras de aplicaciones son las tiendas oficiales como Google Play Store o el Apple App Store. No debéis utilizar otras fuentes.
No metáis aplicaciones en vuestro teléfono que no sabéis dónde han estado. En particular, no metáis aplicaciones que hayáis sacado del paquete ni nada parecido porque no podéis saber quién las ha metido allí. Luego es importante que periódicamente utilicéis la aplicación Play Protect que se incluye en todos los teléfonos Android y que ésta esté activada en el teléfono para realizar inspecciones y de esta manera poder detectar aplicaciones dañinas. También es importante en este sentido mantener desactivada la opción fuentes desconocidas en vuestro teléfono Android. Y finalmente, y también lo hemos dicho ya, pero queremos reiterarlo, hay que asegurarse de proteger el acceso a los dispositivos con la contraseña o la huella digital para el teléfono y para las aplicaciones que vayan a tener información sensible. Seguimos con la seguridad de los dispositivos. Las funciones de borrado de mensaje y otros datos en vuestras aplicaciones, en vuestros dispositivos, son solo superficiales y se pueden eludir con bastante facilidad. Esto significa que si tienes mensajes, por ejemplo, en tu teléfono que te da miedo que le lleguen a ciertas manos, no basta con borrarlos. Lo que podéis hacer es cifrar el teléfono. Esto es lo más seguro. Y algunos teléfonos y versiones de Android os permiten hacer esto con bastante facilidad. Menú de configuración, lo podéis encontrar. Luego también podéis mandar mensajes que se autodestruyen. Signal y Telegram ya ofrecen esta posibilidad y WhatsApp a fecha de hoy está en modo beta la funcionalidad. En Windows podéis cifrar todos los datos de la computadora muy fácilmente con la aplicación BitLocker en ciertas versiones de Windows. También podéis bajaros Veracrypt. Este es un programa gratuito de código abierto, aunque sí que es verdad que requiere un poco más de configuración y de conocimiento. Otra cosa que recomendamos es ocultar los iconos de las aplicaciones más comprometedoras. Por ejemplo, si te arrestan y encuentran que tienes la aplicación Signal, ven ese icono, pues van a empezar a escarbar. Entonces, lo mejor es que no lo vean. Y esto lo puedes ocultar con bastante facilidad en Android o Windows, según la versión. Otra idea que pensamos que es muy buena es utilizar las tarjetas de memoria SD. Estas, como veis en la foto, son muy pequeñas, o sea, las podéis esconder en muchos sitios, las podéis cifrar también y son muy cómodas y tienen mucha capacidad. En el software espía hacemos hincapié porque es muy popular entre los gobiernos autoritarios de todo el mundo. En la seguridad, este software le puede brindar mucha más información que los chivatos o que los seguimientos y si no es software muy moderno y sofisticado, le cuesta relativamente poco. El software lo intenta meter en tu teléfono de manera remota, camuflado en otras aplicaciones o mediante ataques de phishing. También lo pueden meter de manera física, como veremos. Es importante entonces revisar el teléfono con Play Protect, como decíamos, pero recuerda que ni este ni otros detectores de software malicioso funcionan contra ataques dirigidos con software sofisticado. Otras cosas que puedes hacer para defenderte. Vigila si el dispositivo opera aplicaciones desconocidas. Vigila si funciona más despacio o consume más datos o más batería de lo habitual. Desconfía si recibes notificaciones inesperadas y en caso de que estés con muchas razones para sospechar, lo mejor es que restablezcas el dispositivo a la configuración de fábrica, pero no olvides hacer una copia de seguridad antes. En el caso de que el adversario haya tenido acceso a tu dispositivo, sabemos que en las detecciones de corta dirección que practica la seguridad, de lo primero que hacen es cogerte el teléfono. Si han tenido el teléfono en sus manos y este no estaba protegido, los riesgos se disparan. Y protegido me quiero decir protegido con clave de acceso. Si no estaba protegido y lo han tenido en las manos, yo creo que lo recomendable es vender el teléfono.
Bueno, ahora vamos a hablar con uno de los fenómenos que están transformando el mundo de la tecnología en la actualidad, la computación en la nube. La nube es un conjunto de computadoras en Internet que alojan y procesan datos. Esto lo hacen en lugar de que esto se haga en tu computadora. Permite alojar los archivos en otro país, pero accesibles vía Internet para ti y para quien tú decidas. De esta manera, si alguien te quita tu computadora, tú vas a conservar todos tus archivos y todos tus datos porque estos están guardados en otra computadora que está en el extranjero. Solo necesitas un teléfono, un smartphone o un laptop y el acceso a Internet, nada más. Existen muchos proveedores y una serie muy grande de países donde tú puedes alojar tus archivos. Sin embargo, recuerda, solo tienes seguridad si accedes con un medio cifrado por un VPN o similar. En la nube los datos van a estar en reposo, seguros en otro país. Pero ¿qué pasa con los datos en movimiento cuando viajan al servidor en la nube en ese trayecto? Allí son vulnerables y debes protegerlos con cifrados. Como hemos dicho, hay muchos operadores de nube. Aquí os ofrecemos unas ideas. pCloud, 10 GB gratis en español y con cifrado. Seguramente Google será mucho más fácil para vosotros porque si tenéis una cuenta ya de Gmail, vais a tener automáticamente una cuenta de Google Drive con hasta 15 GB gratis de almacenamiento y lo podéis poner todo en español. También tenéis que saber que en el caso de Google los datos podrían alojarse en un caché local de Google y no hay transparencia sobre la situación legal de este caché. Finalmente tenemos Dropbox, también un proveedor reconocido con instrucciones en español, pero solo con 2 GB gratis. No son muy generosos. Bueno, un problema que enfrentan los opositores en la isla son los registros de sus teléfonos que pueden exponer información comprometedora para su dueño. La aplicación Tela se ha creado específicamente para esta situación, para proteger la información sensible que podéis llevar en el teléfono. Entonces, toda la información que vosotros guardéis dentro de la aplicación Tela estará protegida con cifrado, un cifrado robusto. De esta manera, solo se podrá leer si alguien tiene la contraseña o el PIN. Luego, el camuflaje. Esta es una idea muy buena. El icono de Tela en el teléfono sería el de otra aplicación común que pasaría inadvertida. Por ejemplo, el de una linterna o una calculadora. O sea, si un agente de la seguridad os está registrando, está mirando las aplicaciones de vuestro teléfono, no va a ver Tela. Va a ver algo que es totalmente inocuo y que no le va a interesar nada y lo va a dejar pasar. Luego tenemos el botón de pánico que os va a permitir simplemente con pasar un dedo borrar rápidamente todo el contenido de Tela en caso de emergencia. Y además tiene capacidad de integración esta aplicación para plataformas seguras de documentación o bases de datos como Ubasi. En esta tercera parte del curso ya entramos en un terreno mucho más práctico. Aquí vamos a ver una serie de controles de seguridad y soluciones para las vulnerabilidades que hemos estado identificando en las secciones anteriores. Vamos a ver una serie de aplicaciones que podemos bajarnos de manera gratuita del Google Play Store o las aplicaciones para Windows del sitio web del desarrollador. Todas son aplicaciones a nivel usuario, no hay que tener conocimientos técnicos, no hay configuraciones complicadas, es todo muy sencillo. Vamos a ver aplicaciones de mensajería, VPNs, herramientas anticensura, de elusión, el proyecto Tor. Pues vamos a empezar con las aplicaciones de mensajería. Lo que ocurre es que el correo electrónico, las llamadas telefónicas, los SMS y las aplicaciones que se utilizan en Cuba como Siyu o Todus no son seguras. Estos mensajes se pueden interceptar fácilmente por parte del adversario, como hemos visto, y
luego pueden ser analizados con software que va a filtrar la información de interés para el organismo que vigila. Va a utilizar palabras clave y va a utilizar otros instrumentos para llegar a donde le interesa. Lo bueno es que ahora existen aplicaciones con cifrado de extremo a extremo como WhatsApp, Signal, Telegram y Threema. Con ellas solo el que recibe tu mensaje o llamada de voz o vídeo también, solo esos tienen la clave para descifrar el mensaje y leerlo y que sea un texto en claro. Hay que saber también que extremo a extremo no es el único cifrado que existe. También puede haber cifrado de extremo a servidor. En estos casos, el servicio, la aplicación, puede leer los mensajes. Por ejemplo, Skype sí puede leer los mensajes porque su cifrado va y es descifrado en el servidor. Pero en cualquier caso, un tercero no podría leer las comunicaciones en ninguno de los casos. Los intrusos solo pueden ver una serie incoherente de caracteres. Otra cosa buena de estas aplicaciones es que ahora las puedes utilizar también en tu computadora para que sea mucho más fácil escribir que con el teclado del teléfono, que es muy incómodo. Entonces hablemos de aplicaciones de mensajería segura y comencemos por WhatsApp y Signal. Podemos comenzar por estas dos porque comparten un protocolo de cifrado, el de Open Whispers. Este es un protocolo de cifrado que ha sido estudiado por los criptólogos más eminentes y todos coinciden en que es un cifrado seguro y robusto. WhatsApp obviamente es la reina de las aplicaciones de mensajerías porque tiene 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. Y esto significa que puedes hablar con más gente, comunicarte con más gente y además pasas desapercibido. Signal, por el contrario, tiene solo unos 40 millones de usuarios en todo el mundo y eso es importante porque al haber menos personas utilizándolo, la singularidad te puede señalar. Entonces tú tienes que considerar que Texa puede decir, bueno, ¿tú por qué utilizas Signal? ¿Qué escondes? Porque la pregunta es, ¿cuánta gente puede haber en Cuba que utilice Signal que no sea un opositor, un periodista independiente o alguien que participe en el mercado negro? Pues yo creo que muy pocas personas. Entonces nadie te va a preguntar por qué utilizas WhatsApp, porque eres solo uno de 2.000 millones de humanos que lo va a utilizar. Entonces, otra diferencia importante entre WhatsApp y Signal es que WhatsApp retiene metadatos y otra información similar, mientras que Signal no lo hace. El tema de los metadatos es importante y vamos a repasarlo. Los metadatos son datos sobre los datos. Son datos como quién se comunica con quién, cuándo, durante cuánto tiempo. Estos datos pueden tener cierta autoridad para una autoridad que ejerce la vigilancia. En el caso vuestro, en el caso de Cuba, yo creo que esto es menos importante, mucho menos importante, porque WhatsApp no va a compartir estos datos con el gobierno cubano. WhatsApp sí comparte estos datos, estos metadatos con otros gobiernos democráticos para combatir pues, la criminalidad, el terrorismo o la pedofilia, pero no lo va a hacer con el gobierno cubano porque no tiene un acuerdo de cooperación legal entre Estados Unidos y Cuba y no lo va a tener hasta que Cuba empiece a respetar los derechos humanos. Importante también la diferencia que te permite Signal ocultar tu número de teléfono y esto es útil porque si no te fías de todas las personas con las que te comunicas, te interesa poder
ocultar un dato tan identificativo como puede ser en Cuba el número de teléfono. Si sospechas que en un chat con mucha gente puede haber un chivato o un agente infiltrado de la seguridad, tú no quieres que se sepa tu teléfono, porque ese número te puede identificar en Etexa si la tarjeta SIM está a su nombre. Entonces, en Signal es mucho más fácil el funcionamiento sin tarjeta SIM y ocultando tu número de teléfono. En WhatsApp también se puede hacer, pero es bastante más complicado. Entonces, como veis aquí, Signal tiene una funcionalidad de seguridad mejor que la de WhatsApp, y esto sí también es una cosa que podéis barajar, pero como digo, yo creo que es menos importante en el tema de los metadatos. Otra cosa, Signal, WhatsApp y todas las aplicaciones de mensajería segura son bloqueadas habitualmente por regímenes autoritarios, y algunas tienen funcionalidad para eludir estos bloqueos. Por ejemplo, la posibilidad de configurarlos con proxies, con servidores intermediarios, que ahora en la siguiente sección veremos. Signal tiene esta funcionalidad y WhatsApp también, y WhatsApp no la tiene, perdón. Pero lo que podéis hacer con WhatsApp es emplear un servicio VPN como los que describiremos a continuación. Y luego tenemos Telegram y Threema. Telegram es una aplicación que es muy popular entre movimientos disidentes en países autoritarios, pero yo creo que esto es más por su usabilidad que por sus funciones de seguridad. Entre otras razones, los canales de Telegram son muy útiles para difundir mensajes a grandes cantidades de personas. Telegram, es cierto, también ha hecho grandes esfuerzos para adaptarse al modelo de amenazas de usuarios como vosotros. Por ejemplo, tiene funcionalidad para ocultar tu número de teléfono y además para configurar proxies de modo que puedes eludir bloqueos sin tener que usar otras aplicaciones a la vez. Por contra, Telegram ha sido criticada por muchos expertos en seguridad digital porque no es de código abierto y porque los mensajes no están cifrados de extremo a extremo por defecto. Están cifrados de servidor a servidor, de extremo a servidor, perdón, y Telegram podría acceder a ellos. Pero yo creo que si se negó a compartir información con el gobierno de su país, el gobierno ruso, sería muy raro que quisiesen compartir información con el gobierno cubano. Y luego tenemos Telegram. Telegram se ha ganado un sitio entre las aplicaciones de seguridad que usan los disidentes de todo el mundo, por su enfoque en la seguridad y en particular en el anonimato. Por contra, Threema exige el pago de $3 y en consecuencia tiene un número mucho más limitado de usuarios. Y por último queríamos hablaros de Briar. Briar podemos decir que es lo último en aplicaciones de mensajería segura y tiene una arquitectura que es verdaderamente innovadora. Y esto es porque no tiene un servidor central y que emplea una estructura friend-to-friend. Al no tener un servidor central, esto significa que Etexa no tiene nada que bloquear. Los mensajes son sincronizados y entonces esto es muy indicado para una situación en la que Etexa corta por completo el acceso a Internet. La limitación en este caso sería que el alcance de la señal por Bluetooth o Wi-Fi tendría un máximo de unos 100 metros. Y esto significaría a su vez que para que esta aplicación funcionase sin Internet se requeriría una densidad de usuarios y de población relativamente alta, por lo cual sería bastante más útil en núcleos urbanos. En el caso de que haya Internet disponible, Briar funciona a través de la red Tor también, que es una red que estudiaremos en unos minutos y que es muy interesante. En cualquier caso, os agradeceríamos mucho que probéis esta aplicación y nos deis vuestra opinión, porque como es nueva, nos gustaría poder trasladarles algo de feedback de gente como vosotros a los desarrolladores. Y está diseñada esta aplicación para gente como vosotros, los que estáis aquí. Y ahora vamos a ver lo que hacen los servicios de redes virtuales privada, VPN por sus siglas en inglés, que significan Virtual Private Networks. Esta es una tecnología con un muy elevado nivel de implantación porque es muy útil a la hora de proteger la confidencialidad y la disponibilidad
de los activos digitales. En los países democráticos tienen multitud de casos de uso y en los países autoritarios como el vuestro se han vuelto casi indispensables para la libertad de Internet. Todo esto lo consiguen con dos funciones. La primera, te conectan a Internet vía un intermediario, un servidor remoto al que viajan tus datos desde tu dispositivo a donde tú quieras ir, pero no lo hacen directamente. Desde el proxy, que se encuentra en otro país, viajan finalmente a donde tú eliges. Y así es como si virtualmente procedieras de este país, de este tercer país. De esta manera, el adversario no puede ver el destino final de tu tráfico y no puede bloquear tu acceso a ninguna web, plataforma o red social. VPN tienen una segunda función. La segunda función de los VPN es cifrar la conexión entre tu dispositivo y el proxy, el servidor remoto que actúa de intermediario. De esta manera, aunque Texa pueda interceptar estos datos, no los va a poder leer. De esta manera, ni sabe con quién te comunicas, gracias a su primera función, ni acerca de qué, gracias a su segunda función descrita aquí. Sin embargo, debes ser consciente que Texa sí puede saber que estás utilizando un VPN. Hoy en día hay muchísimos servicios VPN y elegir uno entre tantos puede ser un poco desconcertante, pero sí hay algunas cosas que necesitáis saber para poder escoger el servicio adecuado. Es muy importante, el proveedor del servicio VPN tiene la clave para cifrar y descifrar el tráfico que va entre tu dispositivo y su servidor proxy. Esto significa que este proveedor va a poder leer todo el tráfico que dirijas a través de su servicio y va a saber a dónde se dirige y de dónde viene. El proveedor y los servidores, por tanto, deben estar localizados en países democráticos que no compartan información con regímenes que violen los derechos humanos. La mayoría de los países europeos y de Norteamérica y de los otros países democráticos tienen acuerdos de cooperación legal donde se comparte información, pero solo con países que respetan los derechos humanos. En segundo lugar, hay que considerar también un servicio, una característica que tienen muchos VPN y que se llama el kill switch. Esto es como un dispositivo que corta el tráfico a Internet si tu conexión no está protegida por el VPN. Además, hay que considerar que a mayor proximidad geográfica del servidor VPN, mayor velocidad de navegación. Si tú estás en Cuba y el servidor proxy está en Singapur, pues va a tener que hacer un trayecto muy largo y eso va a afectar a la velocidad de navegación. Finalmente, la mayoría de los VPN emplean el protocolo IPsec, que ya ha sido analizado por distintos expertos y se considera robusto y seguro, pero también podéis utilizar el protocolo OpenVPN. Entonces ya os imagináis que para Etexa los VPN son una gran amenaza. Y Etexa lógicamente va a intentar bloquear el acceso a los servicios VPN. Por lo tanto, es bueno tener distintas opciones con distintos protocolos, variaciones tácticas y otras herramientas de elusión de bloqueos. Que en realidad vamos a estar jugando al gato y al ratón con Etexa, pero vamos a ganar la partida. Mira, en China tienen un sistema de filtrado y cortafuegos para ejercer la censura en Internet que es súper sofisticado, que ha costado billones. Lo llaman el gran cortafuegos de China. Y ha sido algo así como la gran muralla china, porque está teniendo una efectividad similar. China, con todo el poder que tiene, con todo lo que ha invertido en controles de Internet, no puede evitar que millones de chinos accedan al Internet libre. Y si el gobierno chino, con todos sus recursos, no puede, el gobierno cubano, con sus exiguos recursos, tampoco va a poder. Siguiendo con la lección de los VPN. Obviamente son servicios que tienen un coste para el proveedor, pero muchos ofrecen planes gratuitos con limitaciones en términos de tráfico mensual o velocidad de conexión.
Luego hay otros VPN que recuperan su inversión poniéndote anuncios o vendiendo tus datos con fines publicitarios. Entonces aquí os damos algunas ideas. Podéis ver que algunos tienen limitaciones de datos, otros de velocidad. También tenéis que considerar que estas limitaciones en Cuba son menos relevantes porque la velocidad de conexión en muchos casos va a ser inferior a la que está limitada por el servicio VPN. Y también porque en Cuba es tan caro el servicio a Internet que seguramente no vayáis a utilizar todo el límite de datos que os dé el servicio VPN simplemente porque os costaría demasiado dinero. Hablemos entonces de otras herramientas que tenemos a nuestra disposición para eludir bloqueos y eludir la censura de ETEXA. También lo que ocurre es que ahora le llaman VPN a cualquier aplicación que tenga una funcionalidad similar. Pero lo cierto es que la tecnología de algunas de estas herramientas puede ser bastante distinta a la de un VPN, aunque esto no es algo malo, todo lo contrario, esto es algo positivo, porque nos va a permitir diversificar recursos y adaptarnos a lo que esté haciendo ETEXA. Entonces tenemos que empezar hablando de Siphon, que es la herramienta antielusión más popular en Cuba y una de las más populares del mundo, y es muy efectiva. ¿Por qué es muy efectiva? Porque es muy buena Siphon en este juego del gato y el ratón, y lo es porque es muy dinámica. Siphon va probando distintos protocolos, va probando distintos servidores remotos hasta que logra la conexión. Y así se puede ir adaptando a lo que está haciendo ETEXA. Va combinando tecnología VPN con otra que se llama Secure Socket Shell, que crea unas conexiones cifradas también. Y además lo que es una gran ventaja es que Siphon es capaz de camuflar su tráfico para que no lo identifiquen. Lo que hace muchas veces ETEXA es, si descubre que cierta conexión es una conversación VPN, la corta. Entonces, aquí, al no poder detectar esto, pues pasa desapercibido. Es una herramienta que además es muy útil en Cuba porque tiene la opción de seleccionar las aplicaciones en las que quieres que esté funcionando y de esta manera te puede ahorrar saldo. Otras dos herramientas que podéis utilizar si algún día os fallasen los VPN o Siphon serían las herramientas Lantern y ShadowSox, que se diseñaron para eludir el gran cortafuegos de China y lo hicieron con efectividad. Lantern también es una herramienta dinámica que va adaptando sus técnicas a los bloqueos del sensor con servidores geoptimizados y además es más rápida y eficiente que un VPN normal porque solo utiliza el proxy cuando verdaderamente es necesario. ShadowSox es también una opción muy interesante porque es muy efectiva camuflando su tráfico. Se hace pasar por tráfico HTTPS, que es el habitual hoy en día para las aplicaciones web, y de este modo pasa desapercibida y los cortafuegos dejan pasar ese tráfico sin interrumpirlo. Como Siphon, y a diferencia de los VPN, ShadowSox emplea múltiples conexiones y no depende de un solo servidor. Y esto es algo que es una ventaja importante también. Otras opciones que tenéis para aprovechar los servicios de redes virtuales privadas, los VPN, son Opera, por un lado. Este es un navegador de Internet, como lo es Chrome o Edge, y lo que hace es incorpora un pseudo VPN que además es gratis y con tráfico ilimitado. Y esto es muy generoso, por lo tanto es para aprovecharlo. Lo que ocurre es que solo protege el tráfico HTTP, el tráfico que sale de tu navegador a las páginas web. El tráfico de otras aplicaciones no queda protegido y además no tiene kill switch. Luego tenemos la aplicación Your Freedom, que es relativamente reciente, y esta actúa de túnel VPN, de intermediario y además de cortafuegos.
Incluye una opción de configuración que se puede ajustar a distintos países y esto es interesante para vosotros porque vuestro país tiene ciertas peculiaridades en lo que se refiere al acceso a Internet. Tiene un plan gratuito, eso sí, con limitaciones en términos de ancho de banda y tiempo, y sí que requiere cierta configuración, no es totalmente sencillo. Vosotros también podéis contribuir al conocimiento sobre la censura en Internet que practica el régimen cubano. Aquí hay una herramienta para medir bloqueos y cortes de Internet que se llama Uniprobe. Lo que hace es examinar si existen bloqueos de sitios web o aplicaciones de mensajería, medir la velocidad de la red de Texa y comprobar si hay sistemas para realizar censura o vigilancia. Las mediciones que se obtienen a través del uso de estas apps se emplean para estudiar las prácticas de Texa y sus equivalentes en otras dictaduras. Y este conocimiento es importante, no solo para denunciar la censura, también sirve para diseñar soluciones y aplicaciones como las que os hemos presentado en este curso. Vosotros mismos podéis ver en esta página web lo que se ha aprendido a través de las mediciones ya realizadas en Cuba. En la segunda sección del cursillo vimos cómo la oposición venezolana había sido hackeada utilizando la manipulación DNS y aquí ahora vamos a ver unas aplicaciones para protegernos de este tipo de ataques. Intra y 1111, que os protegen de la censura y de la manipulación DNS llevando vuestras consultas a servidores seguros con conexiones cifradas que no pueda leer eTexa. Estas aplicaciones van a impedir que vuestras consultas sean leídas, bloqueadas o manipuladas. Y además, 1111 va a acelerar vuestra velocidad de navegación porque tiene los servidores más rápidos. Entonces, si utilizáis estas aplicaciones, nunca vais a tener que publicar la dirección IP del DNS de Google en la calle, como tuvieron que hacer en Turquía y podéis ver en la foto de la derecha. En Turquía lo que ocurrió fue que las autoridades querían impedir que los opositores pudiesen acceder a Twitter y de esta manera hicieron que el proveedor de Internet local llevase las consultas DNS a un servidor que controlaba el gobierno y que no iba a traducir la URL de Twitter en la dirección de IP correcta. La oposición entonces tenía que informar a la gente de cómo llegar al servicio DNS de Google que sí iba a dar las direcciones IP correctas. Y entonces lo que decidieron hacer era publicarlo mediante pintadas en la calle, como podéis ver en la foto. El proyecto Tor. Esto es un proyecto muy bonito. Es un software y una red que la han diseñado para ocultar la identidad del usuario, proteger su actividad en Internet, su ubicación de la vigilancia. Entonces, como veis en el diagrama, la conexión va rebotando entre distintas computadoras. Esto significa que aunque un atacante intercepte el tráfico de datos, nunca va a saber su origen o destino final. Las comunicaciones se cifran y se dirigen a través de esta red de transmisiones que está mantenida por voluntarios. Tú accedes con un navegador específico que te bajas de su página web. Aquí lo tenéis, torproject.org.es. Entonces, estas aplicaciones protegen tu privacidad y además tu anonimato. O sea, el anonimato aquí está casi asegurado porque nunca van a saber dónde vas finalmente con todo este meollo de servidores intermedios. Esta distinción entre la privacidad y el anonimato la recordamos. El término privacidad se refiere a lo que alguien hace. El término anonimato se refiere a quién lo hace. Finalmente, solo deciros que se recomienda el uso de un VPN con la red Tor para poder cifrar la conexión en el último salto. Hay otras tres herramientas que queremos que conozcáis. Una es HTTPS Everywhere. Esto no es más que una extensión para navegadores Firefox, Chrome o Opera. Lo que hace es cifrar el tráfico entre el navegador y el sitio web para que no pueda ser vigilado. Es una manera muy sencilla de asegurar el tráfico HTTP que, como explicamos en la segunda sección, es vulnerable y requiere cifrado. Haría
que los sitios web utilicen la conexión HTTPS, la que es segura. Y de esta manera estaríamos añadiendo automáticamente la S de seguro al protocolo HTTP, tal como os habíamos hablado en la primera sección. Luego tenemos let'sencrypt.org. Esto es un proyecto que queremos que conozcáis. Trabaja la otra cara del tráfico web, del tráfico HTTP, y sería muy indicado en caso de que quisieseis montar y gestionar vosotros un sitio web. Haría posible la configuración de un servidor HTTPS y que obtenga automáticamente un certificado en el que confíen los navegadores. De esta manera, vuestro sitio web sería mucho más seguro y vuestro público lo sabría. Esto debería aumentar el tráfico a vuestro sitio. Finalmente, queríamos que vieseis el sistema de videoconferencias seguras Jitsi Meet. Son seguras y gratuitas. Es un sistema de código abierto al que nunca se le han detectado fallos y además, como no hay que abrir ninguna cuenta, tendríais anonimato. En la primera sección habíamos acordado hablar de los gestores de contraseñas. Esta es la única solución realista al problema de las contraseñas, porque es que no es humanamente posible recordar 30 o 40 contraseñas distintas que tienen que ser largas y complejas. Entonces, con esto solo tienes que recordar una. De esta manera puedes acceder a una bóveda donde has guardado todas tus demás contraseñas. Así no utilizas la misma para todas tus aplicaciones, páginas, etc. Las contraseñas se almacenan localmente, cifradas en tu dispositivo. Y son muy cómodas estas aplicaciones porque reconocen la página web, te sugiere la contraseña y no tienes ni que teclearla. Aquí os damos 3 sugerencias. KeePass es de código abierto, totalmente gratis. LastPass es la que utilizo yo, muy facilita de usar. Y luego está Dashlane, que tiene opciones ya más avanzadas. Y luego tenemos Apretaste. Apretaste es una red social y una plataforma de servicios digitales y es una aplicación que muchos de vosotros conoceréis, pero quizá no desde el punto de vista de la seguridad digital. La queremos mencionar en este cursillo porque tiene aplicaciones importantes desde el punto de vista de la confidencialidad y de la disponibilidad. La idea que tuvieron aquí yo creo que es muy buena y muy sencilla, es aprovechar el correo de Nauta como pasarele de datos pero enviando estos datos cifrados y comprimidos, de manera que se preserva la confidencialidad y se ahorra saldo también. Desde el punto de vista de la disponibilidad, Apretaste es muy interesante porque para bloquearla, ETEXA tendría que denegar el acceso a los dominios nacionales y también a los correos electrónicos nacionales. Así que esto aumentaría el coste del bloqueo y esto sería una manera de disuadirles. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Esperamos que este cursillo sobre ciberderechos y seguridad digital os haya sido de utilidad. Sobre todo, esperamos que haya estimulado vuestro interés y que os anime a mostrarle a este fascinante mundo a vuestros amigos.